Continuamos con los estudios de la Palabra de Dios a cargo de nuestro hermano Jaime Arriaca. Recordar el título que teníamos en esta serie, que era Iglesias vivas para un tiempo nuevo. El jueves nos habló acerca de la renovación en la vida personal. El viernes hablamos de la relación con los demás. Ayer, la vida en la iglesia local. Y hoy el tema que nuestro hermano compartirá con todos nosotros es el servicio en la iglesia. Vamos a leer unos textos que se encuentran en Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 34. Lucas 31 al 34 y también leeremos los versículos del 54 al 62. Lucas 22, 31 al 34 dice así. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y los versículos del 54 al 62 dice así: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también ese estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pues Jaime, te invito a pasar aquí delante. Pues muy buenos días, queridos hermanos y queridas hermanas. Pues todo tiene su comienzo y todo tiene su final. Hoy es el último de los 4 temas, pero es el tema más íntimo y más personal. Y la mesa del Señor y el tiempo de adoración, sin duda alguna, nos ha preparado para que podamos escuchar de una manera íntima y personal la palabra de hoy. Antes de comenzar, quiero agradecer, mi esposa y yo os queremos agradecer el que nos hayáis invitado para estar con vosotros en este 43 aniversario. Gracias por vuestro cariño, vuestra hospitalidad, vuestro recibimiento, y si tenéis un hueco en vuestras agendas, no solamente para irnos a visitar a San Sebastián, pero sobre todo para orar por la ciudad de San Sebastián, el barrio de Amara, donde estamos, y también por los pueblos donde el Señor nos ha permitido establecer obra, en Irún, en Tolosa y en Azpeitia. Yo sé que es difícil aprender los nombres vascos, pero si os podéis acordar de estas poblaciones y de nosotros como obreros, pues os lo agradecemos. Aprovechamos también para dar gracias y acuse de recibo por las ofrendas que enviáis a través del Fondo de Evangelización de Fondeban para los obreros. Me alegra ver la iglesia pues también bien concurrida esta mañana, tanto arriba como abajo. Y sabéis que cuando un joyero quiere hacer resaltar el brillo y la belleza de sus joyas, las coloca sobre un fondo de terciopelo negro. Y cuando el Señor quiere hacer resaltar el carácter y el testimonio de sus hijos, nos hace pasar a veces por valles oscuros y días negros, para que se resalte todavía más el corazón del Hijo de Dios. La caída de Pedro, como hemos leído, con su negación y su traición al Maestro, es una de las historias más tristes que encontramos en el Evangelio. Y el Espíritu Santo ha querido
dejar recogida en los 4 evangelios esta negación y esta traición de Pedro a su Señor, como una advertencia para cada uno de nosotros, para que no confiemos demasiado en nosotros mismos, pero también como un recordatorio de que en Cristo Jesús hay perdón y hay restauración para el servicio al Señor, que es el tema de hoy. El Señor Jesús le advirtió a Pedro, como hemos leído, que sería probado aquella noche, pero también le prometió su restauración cuando le dijo: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando nuestros consejos son buenos para otros, pero no para nosotros, consejos vendo y para mí no tengo, estamos en zona de peligro. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Amaba a su Señor, pero confió demasiado en sí mismo. El orgullo y la autosuficiencia son valores muy cotizados en nuestra sociedad, pero es un estorbo para el reino de Dios y la vida del creyente. El texto que hemos leído, con esa negación, pero también con ese anticipo de que Pedro volvería restaurado para pastorear el rebaño del Señor, vamos a ver cómo sigue esta historia en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20. Vemos cómo se cierra aquí la historia que hemos comenzado leyendo en Lucas. Y leemos estas palabras en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, verso 30, donde dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan es uno de los pocos evangelistas que deja muy claro cuál es el propósito claro y definitivo por el cual escribe este evangelio. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y todos esperaríamos que esto fuera ya la conclusión definitiva y que no hay más. Pero hay un capítulo más, el capítulo 21, que conecta con la negación y la traición de Pedro. Capítulo 21, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto os digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Pues, Padre, queremos nosotros también seguirte. Queremos que nos ayudes a entender esta palabra, quizás conocida, pero también desconocida, Señor, en tantos detalles. Ayúdanos a vernos reflejados nosotros también aquí, en la piel de Pedro, porque somos muy parecidos a él. Ayúdanos y guíanos en esta mañana por tu palabra y tu Espíritu. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Pues, hermanos, vemos aquí un modelo de servicio al Señor en la vida de cada día y, por supuesto, en la iglesia local. Aquí hay tres movimientos en este capítulo 21 muy claramente detallados. El primero de ellos, lo primero que encontramos aquí es una búsqueda silenciosa, donde el Señor Jesús sale en busca de Pedro de una manera silenciosa. Estos primeros 14 versículos del capítulo 21 nos van a servir de preludio, de preparación para el encuentro tan personal y tan íntimo que va a tener el Señor Jesús en la playa con Pedro y los demás discípulos alrededor. Pero antes de ese momento tenemos aquí el preludio de los primeros 14 versículos, porque la clave para entender la restauración de Pedro fue desde un primer momento el Señor Jesús le buscó. Primero lo buscó con su mirada en el patio del sumo sacerdote, delante de mucha gente, pero la mirada de Jesús y la de Pedro se cruzaron. Y también lo buscó cuando lo negó ahí, y después lo buscó en la playa, en compañía de los suyos. Pedro le negó, le dio la espalda, pero el Señor Jesús le buscó y le dio la cara. Y tomó la iniciativa para encontrarse con él de nuevo, como lo hace con nosotros. No solamente tomó la iniciativa cuando vino a salvarnos, porque la iniciativa viene del Señor, sino que también la iniciativa viene del Señor siempre, cuando sale a nuestro encuentro para restaurarnos, cuando quizás ya no queremos saber nada, cuando quizás estamos heridos, resentidos, como estaba Pedro, defraudado, fracasado. Y él no buscó a Jesús, pero el Señor Jesús le buscó a él de nuevo. Después de su triple negación, Pedro entró en una gran crisis. Siempre que negamos al Señor entramos en crisis, porque sabemos que eso no se corresponde con nuestra confesión de dar nuestra vida por Él. Siempre que negamos al Señor entramos en crisis. Y Pedro lo que hizo fue huir y desaparecer. Y volvió a sus quehaceres diarios, a la pesca, lo que era su profesión de toda la vida, queriéndose quizás olvidar de lo que había pasado, como si fuera un sueño. Más adelante escuchó el testimonio de las mujeres que dijeron que Cristo había resucitado, pero él no se lo terminó de creer y volvió otra vez a sus redes. Y este escenario sirve de preparación para el encuentro que va a tener con Pedro. En esta sección de los primeros 14 versículos, el nombre de Pedro es el que más se repite. Así que este es el preludio que dará paso al encuentro y a la escena más importante, pero primero el Señor Jesús sirve un buen desayuno. Les está esperando en la orilla de la playa.
cuando llegan de pescar y llegan cansados después de estar toda la noche sin pescar nada y después de ese milagro que el Señor lleva a cabo, llegan a la playa y les espera que el anfitrión, el Señor Jesús mismo, tiene preparado el desayuno. Jesús usó dos elementos para despertar a Pedro y para hacerlo volver en sí: el canto del gallo y su mirada. Algo tan sencillo y llamativo como esto, el canto del gallo y su mirada. Y esta restauración que comenzó con la mirada de Jesús, ahora va a ser cerrada y completada con las palabras del Maestro, en un diálogo tan personal y tan íntimo que van a tener juntos. El versículo 14 indica que Pedro había visto a Jesús 3 veces después de la resurrección, sin haber recibido ninguna palabra de reproche. Pedro había negado a Jesús abiertamente y alrededor de una fogata y con mucha gente. Ahora iba a ser restaurado públicamente, delante de otra fogata, ahí en la playa, y delante también de mucha gente. Pedro había llorado amargamente por su pecado, como hemos leído, pero ahora el Señor Jesús quiere escuchar de sus labios y de mis labios y de los tuyos una confesión de amor antes de encargarle el servicio y el cuidado de su rebaño. Pedro no está en condiciones de volver a cuidar de los suyos. Se siente fracasado, ha negado al Señor y se cree sin ningún derecho de poder ser recibido por Él, pero el Señor Jesús sale a su encuentro. Y leemos ahora en los versículos 15 al 17, en estos 3 versículos nada más, el diálogo. Si primero tenemos una búsqueda silenciosa, donde el Señor Jesús prepara el escenario, ahora tenemos un diálogo asombroso. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Tenemos que congelar esta imagen. Por eso la importancia de la quietud y del silencio que ahora tenemos para acercarnos a este momento. Si la mirada de Cristo es importante, lo son también sus palabras. En el diálogo que hemos leído observamos la misma pregunta hecha 3 veces. ¿Me amas? La misma respuesta dada 3 veces. Y el mismo encargo encomendado 3 veces. Cuida, apacienta, pastorea mis ovejas. Y el propósito de estas preguntas tan incisivas del Señor Jesús 3 veces: ¿me amas, Pedro?, no era para hacerle sentirse mal, sino para provocar en él una reflexión y una reacción. No le está echando en cara su negación, aunque le repite 3 veces, como 3 veces también le negó Pedro. Versículo 15. Simón, hijo de Jonás. Jesús lo llama de la misma manera que cuando lo vio la primera vez. No le dijo Pedro, no, Simón, hijo de Jonás. Y la primera vez que lo llamó así fue en el Evangelio de Juan también, capítulo 1 y verso 42. ¿Me amas más que estos? En referencia a los que estaban allí presentes, que eran los discípulos. Parece que el Señor quiere sacarle los colores a Pedro, ¿no? A ver, Pedro, ¿me amas tú más que estos? ¿Por qué no le llamó aparte? Y le dijo: Pedro, ¿me amas? No, no lo hizo aparte, lo hizo delante de ellos, porque también fue delante de otros testigos que Pedro le negó.
Y lo que en público a veces se hace, se tiene que volver a deshacer en público, como a veces pasa con las ofensas. Si tú has ofendido a alguien en esta congregación en público, tienes que pedir perdón en público también. Si ha sido en privado, lo corriges en privado. Un principio. Lo llama de la misma manera. ¿Me amas más que estos? Porque fue delante de ellos. ¿Recordáis que hizo la declaración de que nunca abandonaría a su maestro? Estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. Lo dijo delante de todos. Cristo le repite la pregunta 2 veces más. ¿Me amas? Hasta 3 veces. Ahora, en las 2 primeras preguntas, Jesús emplea un verbo en griego, agapán, que indica el amor de Dios, el amor agape, un amor total, una entrega incondicional, absoluta, a una persona. Pero Pedro, en su respuesta, no responde con el mismo verbo, sino con otro parecido, philein, que significa emoción, afecto, amistad, sentimiento. Sabéis que hay diferentes, para la palabra amor hay diferentes expresiones. El amor agape, que es el amor de Dios, el amor filia, el amor estorge, etcétera, el amor eros y alguno más. Pedro no responde con el mismo verbo, sino con otro parecido, philein, que como digo indica amistad, sentimiento, afecto. En la tercera pregunta Jesús utiliza el mismo verbo que Pedro en sus respuestas. En nuestra versión Reina Valera no notamos el matiz. En el original griego sí, y en algunas versiones también lo indican así. El diálogo fue el siguiente. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Las 3 preguntas que el Señor Jesús le hace a Pedro, con la mirada puesta en él, y también con estas palabras, ¿me amas?, son muy directas. Jesús sabía que Pedro estaba verdaderamente arrepentido. No había duda de eso. Por haberle negado 3 veces. Pero no le preguntó, Pedro, ¿cuánto has llorado por haberme negado? Ni tampoco le dijo, ¿sigues enamorado de mí? Como a veces expresiones que reflejan algunas de nuestras alabanzas o canciones. No le pregunta eso, simplemente le dice, ¿me amas? No le está reprochando lo que hizo, sino que está apelando al primer y gran mandamiento, el amor a Dios. El amor a Dios, el primer y gran mandamiento, porque solo el amor a Cristo hará creíble todas las demás señales que acompañan al arrepentimiento. No está mal llorar. Y quizás hemos llorado, muchos de nosotros, por nuestros pecados. Dice la bienaventuranza que bienaventurados los que lloran por sus pecados. No está mal llorar. No está mal gemir, ponerte de rodillas a solas en tu aposento alto con el Señor. Pero será el amor a Cristo lo que realmente pondrá en evidencia nuestra lealtad y hará creíble todas las demás expresiones y señales que acompañan al arrepentimiento. Pedro le respondió las 3 veces diciendo, Señor. Y esta expresión de Señor no es un título de cortesía, es un reconocimiento de su señorío y de su soberanía, un título de su divinidad. Señor, tú lo sabes todo, no tengo nada que esconder. Tú ves lo que hay en mi corazón. A ti no te puedo engañar.
3 veces le responde a Jesús de la misma manera: Pedro, tú sabes que te quiero. ¿Por qué Pedro? Me preguntaba yo cuando leo el texto. Es bueno hacerle preguntas al texto. Cuando leamos la Biblia es bueno hacerle preguntas al texto, a ver si nos devuelve alguna respuesta, porque todo no está explícitamente recogido. La Biblia no es una enciclopedia, contiene lo justo que necesitamos saber, la revelación de Dios, los principios de Dios. Pero ¿por qué Pedro no le dice al Señor Jesús lo que ya le había dicho tiempo atrás antes de negarle? Señor, mi vida daré por ti, tú sabes que te amo. Ahora sí, esto va en serio, esta vez sí. No. ¿Por qué le dice tú sabes que te quiero? Y no le dice tú sabes que te amo. El texto no da una respuesta definitiva, pero quizás Pedro fue consciente por primera vez de su fragilidad y de su humanidad al decir lo que dice. Esta vez sin grandes discursos, ni triunfalismos, ni querer impresionar a nadie, ni a los suyos. Porque Pedro era de los primeros que saltaba y del primero que se ofrecía para hacer lo que su corazón decía. Pero esta vez Pedro es mucho más consciente, creo yo, de su propia realidad, de su propia fragilidad, porque antes había dicho, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré, pero ahora no dice esto. Mi vida pondré por ti. Ahora no responde así, sino de una manera mucho más consecuente y realista. Por supuesto que Pedro amaba a Jesús. Y por supuesto que los que estamos aquí amamos al Señor. Hemos tomado y hemos recordado lo que Él hizo por nosotros. Pero también tenemos que tener muy claro lo que también dice el libro de Eclesiastés, que cuando entres a la casa de Dios, cuidado con lo que prometes. No vaya a ser que prometas y que no cumplas. Y los que estamos aquí amamos al Señor. Y quizás habremos dicho en algún momento, Señor, mi vida pondré por ti, venga lo que venga. Y a lo mejor han venido cosas mucho más pequeñas que la que pasó a Pedro y nos hemos replegado. Y hemos guardado silencio y hemos cerrado la boca y hemos negado al Maestro, porque hay muchas negaciones. ¿Cómo sabemos que Pedro realmente comenzaba a ser un hombre ya restaurado y rescatado de nuevo para el servicio? La respuesta nos la da el Señor Jesús, porque 3 veces encarga a Pedro que cuide de su rebaño. Porque si Pedro no lo ama, no le encarga este trabajo. Apacienta mis corderos, verso 15, pastorea mis ovejas, verso 16, apacienta mis ovejas, verso 17. ¿Me amas? Esta es la gran pregunta que también viene sobre nosotros esta mañana. ¿Me amas? Y aquí encontramos una restitución, finalmente, en tercer lugar, una restitución generosa. No solamente una búsqueda silenciosa, un diálogo asombroso, versículos 18 y 19, una restitución generosa. El Señor Jesús no va a encomendar el cuidado de sus ovejas a alguien que no le ame a Él primero. No lo va a hacer. Y que al mismo tiempo sea consciente de su debilidad, de su fragilidad y de su humanidad. El Señor no está buscando superhombres, porque no los hay. El Señor está buscando hombres sencillos y honrados, sin doblez de corazón, que estén dispuestos a reconocer su necesidad, su debilidad, su fragilidad y su lealtad al Señor, en amor. El Señor no va a encomendar el cuidado de sus ovejas a alguien que no le ame a Él primero. Y a menos que sirvamos a Cristo y a los demás, movidos por el amor, este amor ágape, este amor de Dios, este amor que se basa más en la voluntad y no tanto en los sentimientos ni en las emociones, terminaremos, hermanos, abandonando la tarea.
porque nadie puede servir al Señor solamente en el cumplimiento del deber, bajo la ley. Por mucho que la ley diga y por mucho que la Biblia diga, tenemos que servir a Dios y al prójimo, solamente podremos hacerlo sobre la base del amor de Cristo que llena mi corazón y que me impulsa a seguir adelante, venga lo que venga. Por eso a veces nos encontramos que ese fuego del primer amor que veíamos ayer se ha ido quedando atrás, se ha ido apagando. Las circunstancias, los golpes de la vida, las dificultades, las oposiciones del mundo, del diablo, de la carne, en la propia congregación. Lo digo porque llevamos también tiempo sirviendo al Señor y sabemos lo que se cuece dentro de una iglesia local, dentro de la familia de la fe. Pero si el Señor te ha llamado a servirle y ha puesto su amor en ti, la pregunta que Él te quiere recordar esta mañana es la misma. ¿Me amas? No tanto si amas a la iglesia, que por supuesto, si amamos a Cristo tenemos que amar a la iglesia, inevitablemente, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, así que no hay separación. Pero ¿me amas? Y como digo, a menos que sirvamos a Cristo, movidos por el amor a Él, terminaremos abandonando la tarea o la haremos sin entusiasmo, porque no hay fuerza humana capaz de servir solo en el cumplimiento del deber. Porque la ley tiene un recorrido muy corto. La ley no fue dada ni para salvarnos, ni para santificarnos, ni para que viviéramos al amparo de ella sin más. La ley nos fue dada para darnos cuenta de que sin Cristo no podemos hacer nada. La ley nos mata, la ley de Dios, que es perfecta, nos deja incapaces de poderla cumplir en nuestras fuerzas. Y solo el amor a Cristo nos dará la fuerza para servir a los demás. Solo el amor a Cristo hizo posible que Pablo dijera estas palabras a una iglesia que no le quería. Gastaré de lo mío. Y aunque amándoos más, sea amado menos, os seguiré amando. Y esto siempre me hace pensar en algo que algunas veces lo he compartido con hermanos. A una espada le dobla otra espada, pero a un corazón solamente le puede doblar otro corazón. Y el Señor Jesús ganó de nuevo el corazón de Pedro cuando Pedro no quería saber nada, cuando estaba herido, resentido, derrotado. Solo el amor a Cristo y el amor de Cristo te va a permitir y me va a permitir no solamente servir al Señor, sino servirle con gozo. Servirle con gozo, haciendo posible que su carga sea ligera y fácil la tarea. Así que no se trata de decir esta mañana, Señor, te amo. Ahora que termina el culto y ahora que he escuchado estas conferencias, me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana para leer la Biblia, para orar, para ayunar, para evangelizar. Un momento. Están bien todos esos u otros deseos que tengas en tu corazón. Pero no se trata de decir solo al Señor, te amo o te quiero, sino de probar que todo esto es cierto por medio de lo que hago. Señor, ayúdame a que este anhelo que has puesto en mi corazón de servirte a ti en la iglesia local donde me has puesto, que es el tema de hoy, pues dame fuerza para no solamente continuar, sino también para poder disfrutar de lo que estoy haciendo. Disfrutar de lo que estoy haciendo. El Señor no ha dejado una carga pesada sobre nosotros y nos ha encomendado la gran comisión para que lo hagamos en nuestras fuerzas. Es por el poder y la gracia suya, el poder del Espíritu, que nos permite servirle y hacerlo con el mayor gozo posible. El apóstol lo tenía muy claro: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí para dar
testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Acabar la carrera con gozo. Hemos cantado de los héroes de la fe, hemos leído ese capítulo precioso de 12, de los primeros 3 versículos. Hermanos, no se trata de llegar al final solamente, sino de poder terminar la carrera con gozo. Y solamente el gozo viene cuando servimos a Cristo por amor a Cristo, y donde el amor de Cristo es mi razón de ser. Pedro, si me amas, claro que le ama, pues cuida mi rebaño. Si me amas, claro que le ama, pastorea mis ovejas. Si me amas, apacienta mis corderos. Y es así como el Señor Jesús responde a la honestidad de Pedro, restaurándolo a su ministerio. Y todos aquí estamos muy cerca de Pedro. Primero porque le hemos negado al Señor seguramente que en más de alguna ocasión. Y hemos callado cuando tendríamos que haber hablado. Y quizás tendríamos que haber callado en lugar de decir lo que dijimos. Estamos muy en la piel de Pedro. Pero si deseamos servir y seguir sirviendo al Maestro, tenemos que responder a esta pregunta. ¿Me amas? Y quizás tengas que decir, sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Cómo terminó la vida de Pedro? El verso 18 es una profecía con respecto a su futuro, donde el Señor Jesús le dice aquí que moriría como un mártir. Hemos leído estas palabras del capítulo 21 y versículo 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. A muchos de nosotros nos gustaría que la Biblia quedara registrada con más cosas de las que a veces nos preguntamos, ¿no? Los creyentes a veces tenemos preguntas de que si nos reconoceremos cuando vayamos al cielo y todas estas cosas, y la Biblia no nos da una respuesta precisa. De hecho, el propósito del Evangelio de Juan, ya lo hemos dicho, que estas cosas se han escrito, ni una más ni una menos, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La muerte de Pedro no ha quedado registrada en las Escrituras. Pero todos los documentos históricos, que no son inspirados, pero que tienen un peso en la tradición, todos los documentos históricos afirman que Pedro fue crucificado. Muy posiblemente. Siguiendo estas palabras del Señor Jesús, que extenderás tus manos y te llevarán donde no quieres, dando a entender así con qué muerte había de morir. Pero también cuenta la tradición que antes de que Pedro fuera crucificado, fue obligado a presenciar la crucifixión de su esposa. Y la historia cuenta que cuando le llevaban a la esposa de Pedro para ser crucificada, Pedro le gritaba desde lejos, «Mujer, no niegues al Maestro». Posiblemente estas palabras podrían ser así o parecidas, no importa. Cuando le tocó el turno de morir a Pedro, cuenta la tradición que él mismo pidió que lo crucificaran cabeza abajo, porque no era digno de morir como murió su Señor y Maestro. Sea como sea, el Pedro que sale de este momento de restauración, el Pedro que ha vuelto atrás, que se siente indigno, que ha traicionado al Maestro, que ha defraudado a los suyos, que todo su testimonio se ha venido abajo, el Señor sale a su encuentro de una manera personal, en silencio, lo busca, lo espera en la playa, dialoga con él, lo confirma delante de los demás, y cuando luego llegamos un poquito más adelante al libro de los Hechos, encontramos a un Pedro cambiado. No de la noche a la mañana, sino en un proceso continuo, de cómo el Señor lo trabajó, cómo el Señor lo trató. Y así nosotros también tenemos que tomar este modelo de restauración para con los demás. A veces queremos decirle algo a alguien y no buscamos el momento más indicado para ello. Hasta se lo podemos decir entre pasillos o entre el alboroto de las personas alrededor. No,
Todo tiene su momento, incluso en las relaciones matrimoniales, cuando a veces mi esposa y yo tenemos que hablar de algo que ha sucedido durante el día, pues claro, uno desea en ese momento ya sentarse y hablar, y a veces no es posible. Tienes que esperar el momento, quizás después del desayuno, o después de la comida, o antes de la cena, y orar al Señor para, Señor, dame y crea el momento más indicado para poder hablar y también para poder ser escuchado. Y a veces en la relación entre los hermanos tenemos que apartar tiempos de calidad y momentos para que el Señor prepare ese tiempo de conversación, de reflexión. Lo hizo el Señor con Pedro, lo hace con nosotros, lo tenemos que hacer con otros. Y el Pedro que vemos en el libro de los Hechos es el mismo Pedro, pero transformado, restaurado, levantado de nuevo, sirviendo a sus hermanos. Quizás hay alguien aquí, que no lo sé, que ha dejado su tarea, su servicio, o que quizás lo está haciendo sin demasiada emoción ni entusiasmo, porque según van pasando los años, uno se va aclimatando y se va volviendo, o nos vamos volviendo más mediocres a la hora de hacer nuestra labor. La seguimos haciendo, pero sin demasiado gozo y sin demasiada alegría. Pues el Señor sale a tu encuentro hoy para decirte, ¿me amas? Quiero restaurarte, quiero fortalecerte, quiero encomendarte una tarea. Tienes una misión y te voy a dar el poder para hacerlo, como así ocurrió con Pedro y con los demás discípulos. A lo largo de estos 4 días hemos venido aquí por diferentes razones, yo las desconozco, pero hay una constante siempre. Jesús nos busca y sale a nuestro encuentro y nos habla al oído y al corazón para decirnos, cuento contigo, te amo, cuento contigo y quiero sacarte de la cueva donde estás metido. Quiero sacarte de debajo de las sábanas donde te metes diciendo que estoy deprimido. Quiero que salgas, porque cuento contigo para llevar adelante la misión. Apacienta mis ovejas, pastoreas mi rebaño, cuida de tus hermanos. Nos habla, nos toca y nos busca donde estamos y no espera que nuestra vida esté bien para acercarse a nosotros. ¿Cuántas veces escucho, bueno, iré a la iglesia cuando me sienta mejor? Craso error. No esperes a sentirte mejor para leer la palabra, orar o venir a la iglesia. Hazlo, estés como estés, porque te sentirás mejor cuando lo hagas. No tienes ganas de venir a la iglesia, pero ven y te sentirás mejor cuando salgas, porque el Señor habrá hablado a tu corazón. Él no espera a que nos encontremos bien para salir a nuestro encuentro. Él sale hoy a tu encuentro, estés como estés. ¿Me amas?, dice el Señor. Él lo buscó a Pedro, se presentó delante de él, le miró, le habló, le ganó de nuevo, lo conquistó otra vez. Es que no tenemos armas para pelear con el Señor, Él nos gana. Es todo un caballero, no viene arrasando, no viene golpeando, no viene empujando. Respeta nuestros tiempos. Eso sí, nos mira a los ojos y nos habla al corazón. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Lo restauró con su mirada y también con sus palabras y su ejemplo, y lo mismo quiero hacer contigo hoy. Cuando Cristo descendió y dejó su gloria, Filipenses capítulo 2, y se hizo siervo, se hizo hombre, siendo quien era, descendió del cielo a la tierra. Y si Cristo descendió, yo también tengo que descender. Y si Cristo se acercó, yo también me tengo que acercar. Y si Cristo buscó, como vemos con Pedro, ese momento para hablar a su Hijo, también lo tenemos que hacer nosotros.
el mejor ejemplo, la mejor forma que tendría para ilustrar sería esta. Si Cristo descendió, la Iglesia tiene que descender, todos y cada uno de nosotros. Aquí nadie es más que nadie. Todos tenemos que descender. Todos tenemos que estar a la par de nuestro hermano. Y si Cristo se acercó, y no solamente se acercó, sino que también tocó y miró, y tomó contacto con sus discípulos y con todos aquellos que quisieran acercarse a Él, Lucía, creo que la primera que usted bienvenida. El Señor Jesús lo está buscando a usted y a cada uno de nosotros. Él se acerca, aunque nosotros nos quedemos replegados y digamos, bueno, no soy digno, claro que no somos dignos. El digno es Él y se acerca a nosotros para dignificarnos. Y el testimonio de la Iglesia tiene que ver en primer lugar con el testimonio entre nosotros y con el testimonio del mundo. Si alguien viene, lo saludamos, ¿verdad? Quizás no todos, algunos, ¿vale? Que se sienta activida esa persona. Pero los que estamos aquí, ¿acaso no nos tenemos que también saludar y hacer que nos sintamos bien recibidos por nuestros propios hermanos? ¿Me amas? Son palabras del Señor. Y le digo, sí, Señor. Tú sabes que amo. ¿Qué quiero hacer tú? ¿Acaso el Señor no nos va a dar las puertas para poder ir hacia adelante? ¿Acaso Él no va por delante para que nosotros sigamos sus pisadas, hermanos? El camino está trazado. No lo tenemos que inventar, ya está hecho. Tenemos que transitar por Él, pero el camino está marcado. Gloria a Dios por eso. Las huellas están marcadas, tenemos que andar sobre ellas. Y no nos vamos a perder, por su gracia. Y vamos a encontrarnos a muchos en este camino, como los que estamos aquí, y podemos tendernos la mano, mirarnos un abrazo y expresar cariño. Acaban las conferencias, pero el culto al Señor sigue en el día de hoy. Cuando vayamos a nuestra casa, que honremos también su nombre en nuestras conversaciones. Porque el culto no ha terminado. El culto no es de 11 a 1, ya es hora. El culto es desde que empieza el día, desde que canta el gallo, hasta el final de la jornada. Vamos a orar y dar gracias. Pues Padre, nos faltan las palabras para expresarte alabanza y lo hemos hecho con palabras, pero nos quedamos cortos. Señor, tú nos has cautivado y nos sigues ganando cada día. Y sales a nuestro encuentro, como también vas a nosotros. Gracias por esta mesa. Pero recuerda, Señor, que tú estás en él. Tú estás en él. Y nosotros te rodeamos a ti. Somos tus discípulos, somos tus hijos. Señor, derrama bendición a tu vida sobre esta congregación. Derrama, Señor, tu dirección sobre los ancianos y los ministerios. Señor, trae tiempo también, como hemos escuchado, de una iglesia viva para tiempos nuevos. Señor, ayúdanos a renovarnos en lo personal, como familias, en casa, en iglesia. Y la gloria solamente te pertenece. Tú eres la gloria.